Buenas tardes, ¿cómo les va? Hola Sol Bauza, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos hoy. Estamos en vivo y la verdad que pensando y tejiendo o elucubrando teorías sobre este misterio. Porque es un misterio. Por supuesto que me estoy refiriendo al caso del robo en el Laboratorio de Investigaciones en Arqueología Forense de la Facultad de Humanidades, que lleva la investigación justamente de los desaparecidos en dictadura. ¿Qué se les ocurre que pueda haber pasado? Obviamente esto no forma parte del marco de lo que venimos comentando siempre, siguiendo actualidad, que tiene que ver con delincuencia, violencia género. Esto es otra historia. Ahora, es como muy extraña. ¿Será la única? ¿Habrán habido otras y no nos enteramos? Vamos a repasar primero la información que se tiene hasta el momento. Director. El laboratorio del Grupo de Investigación en Arqueología Forense del Uruguay, ubicado sobre la calle Paysandú, permaneció cerrado durante toda la semana de turismo. Al ingresar la mañana de este lunes, el equipo de arqueólogos e historiadores que allí trabaja detectó la falta de materiales de archivo, pese a que las rejas y cerraduras no habían sido violentadas y no había sonado la alarma. El equipo, que continúa con sus tareas habituales, contrasta con el inventario para precisar el volumen y las características de la faltante. Según explicó a Telemundo el decano de la Facultad de Humanidades, Álvaro Rico, se trata de un hecho grave ocurrido en un lugar con circulación limitada, donde no se dictan clases y al que solo tienen acceso los 9 miembros del equipo, gente de los juzgados y personal de limpieza. La Facultad de Humanidades hizo la denuncia a la seccional tercera y ya intervino en el hecho Policía Científica, así como la Dirección General de Información e Inteligencia Policial. Rico afirmó que el material extraído está directamente relacionado a los estudios de antropología forense sobre detenidos desaparecidos de la última dictadura militar y señaló que el robo se da en un momento especial respecto al tema de derechos humanos. Pocos días atrás, el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia creado por el Ejecutivo para avanzar en la investigación de crímenes de lesa humanidad en el pasado reciente, presentó las líneas a seguir de aquí a 2 años en la materia. El ingreso de personas desconocidas al laboratorio del Grupo de Investigación en Arqueología Forense de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación se produjo sin forzar cerraduras y sin que sonaran las alarmas. Se apropiaron del disco duro de la computadora y de otro material archivado. Antes de irse dejaron un mapa en el que se ven marcadas las direcciones exactas de los domicilios de los 9 integrantes del equipo forense. El equipo de arqueólogos está excavando en base a nueva información en la Brigada de Artillería Antiaérea número 1 cerca de Pando. Los datos señalan que allí estarían enterrados 4 hombres y una mujer aún no identificados, desaparecidos en la dictadura. Alguien se ha sentido afectado porque hizo este accionar, pero esa afectación la va a seguir teniendo. Si tuvo esa afectación, la va a seguir teniendo porque nosotros vamos a seguir trabajando y vamos a seguir buscando. Y este hecho se da además, coincidencia o no, de eso se trata, poder debatir en el programa y opinar. Se da justamente cuando además está el anuncio desde las autoridades de la incorporación de nueva tecnología para justamente retomar las búsquedas. Un georradar. Hoy, de hecho, nos acompaña el arqueólogo José López Mas, quien durante 10 años liderara el equipo de investigaciones en esta área y cuyos logros realmente, han marcado un antes y un después en nuestra historia reciente. También nos acompaña Javier Tassino, escuchábamos recién en el tape. Javier Tassino es integrante de la Organización de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos, Desaparecidos. De hecho, es su hermano Oscar Tassino, sí, ¿verdad? Mi hermano, sí. Bien. Bueno, gracias a los dos por estar aquí. Varias cosas. La primera, durante sus años de trabajo como arqueólogo en esta investigación, ¿escuchó hablar, le consta que episodios de esta naturaleza hubieran tenido lugar? Bueno, yo trabajé desde el 2004 al 2014. 14. A mí mi casa me la robaron 5 veces.
Digo porque hay una sorpresa como si no hubiese antecedentes. 3 veces se llevaron computadoras y cámaras de fotos. Mucha casualidad, ¿no? Yo ya dejé de trabajar y no me roban más la casa, pero digo, hay antecedentes de... Pero además del robo, ¿alguna amenaza? No se hizo público porque lo mejor que se contó con la gente de inteligencia en su momento fue dejarlo un poco para facilitar la investigación y no hacerlo público, pero es un tema muy complicado donde esto no es un tema que terminó. Evidentemente que hay gente que tiene intereses que no se encuentren los desaparecidos, que no se sepa. Y entonces, evidentemente no son pasivos, son activos de alguna manera. No digo que todos los robos de mi casa tuvieron que ver, pero no es una interpretación mía. Para inteligencia del Estado tenía que ver, ¿no? ¿Qué le robaron, si se puede saber? Computadoras, cámaras de fotos, varias veces. ¿Archivos referidos a la...? Yo tenía el recaudo de no tener nada de información en eso, ¿no? Se me llevaron todas las fotos de mis niños. ¿Y eso no lo detuvo o lo hizo pensar un poco de seguir con el trabajo en algún momento? Bueno, un poco yo decía, charlando con Tassino, que la sorpresa en realidad tiene relación con la inocencia. Es un tema complicado, esto se sabe al principio. Digo, que hayamos salido de la dictadura y empezamos la democracia no cambió de un día para el otro el mundo. A Berrío se lo llevaron en democracia de una comisaría de Parque del Plata, lo sacaron, arrancaron la hoja donde estaba entrada. Digo, es una cosa, yo pienso de que es ni inocencia ni paranoia. Digo, información y protocolos. Pero a ver, esto fue una persona, es un grupúsculo, que es una palabra que ha sido empleada en otros escenarios, o es una organización. ¿De qué estamos hablando acá? ¿Qué sospechan ustedes? Todavía se está investigando. En realidad, fruto de la investigación, que tardará unos días, se sabrá más o menos qué puede ser. Puede ser cualquier cosa. Hasta no saber puede ser cualquier cosa, pero evidentemente a alguien le molestó que se investigara, que se trabajara, o le está molestando que se investigara. En un hecho o en algo que es muy importante para el país que se sepa la verdad de lo que pasó en ese tiempo de dictadura. Es como que a una persona la matan 2 veces. La matan, antes de matarla le hacen todo lo que le hacen, la torturan, la matan y después la matan de vuelta porque desaparece, porque no se sabe el cuerpo. Entonces, es muy necesario seguir trabajando y seguir investigando. Y por supuesto que estos hechos no nos van a parar la investigación porque no hay nada que se puedan haber llevado de la investigación que se está haciendo fruto de... Sí, ya informaron que hay respaldo de todos esos materiales, ¿no? De parte de respaldo, el trabajo se comenzó. Bien, y va a continuar. Y las autoridades introdujeron el concepto de los códigos mafiosos, porque además del robo, en lo que quedó en el laboratorio, en unos mapas, era con un círculo hecho con un dry pen que además se llevaron, circulaban en la zona del domicilio de muchos de los que trabajan en este laboratorio. Los que entienden, especialistas, sostienen que esto es un código mafioso, es una interpretación clara de amenaza. Entonces, entre la inocencia y la paranoia, ¿dónde habría que pararse? ¿Qué opinan en el panel? El hecho es extremadamente grave por todas las connotaciones que acá están señalando, y la gravedad del hecho yo creo que nos obliga a exigir el esclarecimiento de los hechos. Muchas veces nos ocupamos de hechos de violencia, criminalidad, crónica policial. Algunos se aclaran, otros no se aclaran. Uno lo encuadraría dentro de la delincuencia normal, entre comillas, si podemos llamarlo así. En este caso en particular, si no se aclara, todas estas suposiciones, estas dudas, estas sospechas, estos temores van a seguir existiendo. Entonces, es fundamental que esto se aclare. Es necesario, es imperioso que se aclare, porque si no van a quedar flotando todas estas dudas. Bueno, pero a ver, ¿se aclaró mientras trabajaste esos 10 años qué había pasado con esos robos de tu casa y con la computadora robada? Nunca se aclaró. Era otra política, no era no hacerlo público para facilitar la investigación. Déjame decir una cosa con respecto a esto. Estoy de acuerdo de que es una cosa que se tiene que aclarar. Pero además, a mí cuando yo recibo la noticia, no sabía que te habían robado, la verdad. No sabíamos. Es que no se hizo público en su momento. Cuando yo leo la noticia de este incidente, me pasó algo como decir, pero yo estoy viviendo en el país que creo con respecto a este tema. En 2016 hay grupos
o personas que se organizan de tal manera como para hacer un acto de estas características, de robar y marcar las direcciones de las personas que están investigando? O sea, a mí me pareció como anacrónico. ¿Para qué? Dame un para qué. ¿Para qué? Para entorpecer la investigación me parece que va por ese lado. Pero además, a mí me parece anacrónico. O sea, estamos en 2016, creo que hoy la gran mayoría de los uruguayos tenemos clarísimo que hay que ir por la verdad y que hay que trabajar por la verdad. Y no que tienen que trabajar por la verdad los madres y familiares de detenidos desaparecidos. Tenemos que trabajar todos los uruguayos por la verdad. Y me parece que no hay dos opiniones, por lo menos en la gran masa. Entonces, para mí fue bienvenida a este Uruguay que no conocía y que de verdad no creía que estuviera tan presente. A ver, ella, la opinión de ella, ¿no? López Mar, sería inocencia para ti. Mira, y otra cosa también, en la época que yo trabajaba llegaba información falsa y no era de casualidad. Te digo, llegaba información de que realmente tenía el objetivo de desorientar la búsqueda al Bueno, de punto hecho, que, ¿qué pasó con María Claudia? Bueno, eso es un caso típico. Si nosotros estábamos en un lugar trabajando... ¿Se acuerdan, no? Cámaras, todo, acá está enterrada. Nosotros estábamos trabajando en el batallón 13 con todo un lugar reticulado, desmalezado, y vino información de que no, vamos para otro lugar, que hay información, esta vez viene información verdadera o información oficial, y fuimos atrás de ese dato. A la semana que estábamos allí nos dimos cuenta que era absolutamente falsa la información de María Claudia. Yo le digo al compañero con el que estaba, ¿dónde estábamos parados cuando llegaron a informarnos eso? Estábamos en tal cuadrícula y encontramos a Miranda 2 metros adelante. Es decir, que cuidado con la inocencia sin entrar en la paranoia. Es un hecho. Volvimos al lugar y 2 metros adelante fue el primer hallazgo, el de Miranda. En algún momento... que hay gente que está... en algún momento, y esto por favor lo pregunto y ustedes me corregirán, seguramente López Más también tenga el dato porque fue durante ese periodo, ¿se le ofreció impunidad a militares a cambio de información? ¿Fue Mujica que lo planteó? ¿no? Que no se sabe, nunca se confirmó. Pero hay cosas vox populi que cuando estamos... Antes que nada quiero decir que esto, además de grave, como calificó Graciano, esto es alarmante y es aterrador. Lo que acaba de suceder es aterrador porque es un golpe que sí, por supuesto, podemos hacer hipótesis y es lógico asociarla a las iniciativas públicamente anunciadas, oficiales, de incorporar tecnología para buscar esos restos que se buscan hace años y que existe una convicción de una gran porción de esta población de que hay voluntad política de impedirlo y tenemos un ministro de Defensa que se considera absolutamente aliado de esa voluntad de trancar a todos y cada uno de los esfuerzos del equipo de antropología forense que por convenio con Presidencia de la República investiga. Pero además de esa causalidad, porque acá notoriamente no hay casualidades, acá entraron 9 personas sin forzar a una de las puertas de un edificio universitario, que no es por la central de Magallanes ni Paysandú, es por la colateral de Uruguay, y que es algo que es un golpe de terror. Porque esos círculos que quieren atemorizar a quienes investigan, que identifican dónde viven, notoriamente no son típicos de... No pasa todos los días que en Uruguay exista un código mafioso. Y hablo de mafia porque aquí existen y se tipificarán en la investigación correspondiente, paralela a la administrativa, de la justicia, los delitos correspondientes a la violación de una oficina, a la destrucción de material, al secuestro de material, que sabiendo que existía respaldo, acá hay que ser muy rigurosos en constatar que se quiso dar una señal de vulnerabilidad, de vulneración de algo. Y con ese golpe de terror tenemos que tomar conciencia y despertarnos de todos unos años de letargo que en cada marcha del silencio, muchos, al nombrar uno por uno a los desaparecidos que se siguen buscando y que siguen doliendo, porque es una herida abierta que tiene al país partido a la mitad, y va a seguir sangrando, la investigación administrativa sobre todo debe empezar por constatar cómo es posible que en Humanidades, un lugar que conozco, donde cursé semestres de lingüística y sé que hay cámaras por todos lados, al punto de estar en la cantina, en una asamblea de letras, y que vengan a decir, che, no se puede fumar, chiquilines acá. O sea, vienen de Bedelía a frenar a un chiquilín que prendió un pucho, y estoy comparando con la gravedad del no funcionamiento o vulneración del sistema de seguridad y alarmas. Y ahí hay que asociar... Bueno, pero eso justamente, eso nos puede abrir hipótesis capaz que hasta más aterradoras también, ¿no? Las empresas de seguridad tienen un vínculo importante y consabido con lo militar, con lo policial, con policías retirados. Y hay que investigar a fondo todas las puntas. López Más,
en sus 10 años de trabajo como arqueólogo. ¿Se animaría usted a repasar cuál entiende que ha sido su mayor logro? ¿De todo lo que se hizo? Sí. Yo creo de haber hallado restos y haber podido mostrarle a una gran parte de la población que no creía que eso había pasado. Creo que ese es el logro más importante, sin duda alguna. Es decir, porque es un país donde todavía hay gente que pensaba que eso nunca había pasado. Eso me parece, digo, por la magnitud de lo que tiene. Por supuesto que después hay cosas concretas, el haber de repente demostrado que muchas versiones sobre lo que había ocurrido, que estaban en los informes oficiales, no había que comprarlas tal cual estaban, como el caso se refiere como al... el maestro Castro, que el maestro Castro no murió en un exceso, en una sacudida, en un interrogatorio, sino que lo ejecutaron en un tiro de muy cerca distancia en la cabeza. Digo, después hay muchas o historias cosas de ese cuerpos tipo. que habían sido incinerados y que no, y que estaban. Por ejemplo. Por ejemplo, esas versiones oficiales. Es decir, yo siempre sostuve que el trabajo arqueológico, además de permitir la posibilidad de localizar, hallar y recuperar, era una manera también de chequear las versiones. Y el caso de María Claudia fue justito. Está ahí y ahí no estaba. Nunca había estado. En esos años de trabajo, usted, me imagino que además, siendo como somos en Uruguay, estaba al alcance de la mano de cualquiera, ¿no? Así como le robaron 5 veces la casa, habrá recibido muchísimas llamadas telefónicas de todos los frentes, desde amenazas a aportación de información y de confusión también, imagino. ¿Cómo filtraba usted? ¿Qué criterio utilizaba para valorar? Porque en alguna entrevista creo que leí que usted llegó a un momento en que dijo, bueno, no, yo voy a buscar donde me dicen no 2 metros más allá ni 1 metro más allá. ¿Por qué se circunscribió, digamos, a datos tan precisos? Eso fue un consejo que me dieron de alguien que había trabajado mucho. Es decir, de que los lugares, si no están determinados por un testigo claramente, pueden todos a priori, puede ser verdad, puede ser mentira. Si uno de buena fe empieza a ampliar la zona, en realidad termina siendo puede ser uno pasible porque es mal técnico que no encuentra. Entonces, colegas que han trabajado en Bosnia dijeron, no, cuando los testimonios, porque muchas veces dicen testimonios, pero son falsos, son para un poco... y es una manera de poder realmente testear el testimonio. ¿Es acá donde usted dice aquí? Bueno, no es aquí. Ah, no, puede ser un poco para el costado. Tome la cinta amarilla, marque usted. Eso fue un consejo que me dio la gente que había trabajado en muchos lugares del mundo con esto, de manera de recibir y más o menos manejar. Y otra cosa es que hay un protocolo, ¿no? La información, cuando uno va a excavar, no es que agarra cualquier mapa que llega así y va corriendo. Es decir, hay un periodo previo que uno trata de chequear la fuente, porque no puede salir corriendo atrás de cualquier testimonio, sobre todo si uno sabe que están mandando testimonios falsos. Entonces hay un protocolo para tratar de corroborar que la persona... Los anónimos tienen ese problema, los testimonios anónimos. Se puede testear por foto aérea y otras maneras indirectas, pero hay que tratar de ir a la raíz del origen del testimonio y eso es lo más importante, ¿no? Para guiar una investigación. Y ahora con el georradar que se adquiere, ¿usted cree que, por ejemplo, podrían retomarse viejas denuncias de lugares concretos que tal vez no fueron valoradas en su momento o que sí se excavó en el lugar concreto pero no los 2 metros más allá? Georradar y geofísica nosotros usamos antes, no es una novedad. Trabajaron 3 departamentos de la Facultad de Ingeniería ya, ¿eh? Y hay galpones, hay lugares, así un poco, yo no quiero ahondar en esto porque son causas judiciales. Pero ya nosotros hemos usado georradar durante mucho tiempo, hay lugares que están señalados por georradares. Ayuda. En otros lugares no, porque si hay humedad, son inundables, hay raíces, la técnica no funciona. Entonces no es en todos lados. Bien. Muchas veces solemos decir que, bueno, que toda la sociedad tiene que unirse y mancomunarse en la causa por verdad y justicia, por todos, pero especialmente, por supuesto, por los familiares, ¿no? Ahora, también hay voces que hablan de indiferencia con el tema, de que no han logrado la empatía suficiente tal vez, o desinformación, o falta de sensibilidad, no sé, llámenle como quieran. Pero hay voces que se expresan como cansadas del tema de los desaparecidos y de tener que ir mirando para atrás, ¿no? Seguramente también cabe en el, no puedo creer el país en el que vivo, pero bueno, pero existen esas voces, ¿no? Hay un relato, López, más que tal vez pueda ilustrar de alguna manera lo que puede llegar a sentir. Porque acá en este programa hemos visto muchas veces ya el dolor de madres y padres que tienen hijos o hijas que están ausentes hoy en democracia, que las investigaciones todavía no los encuentran. Bueno,
ese dolor lo podemos conocer. También hemos tenido testimonios, también de familiares, pero con desaparecidos en dictadura, que tienen un componente muy diferente, ¿no? Muy grande. Ahí la gran diferencia. Hay un testimonio que usted relata de cómo una hija o un familiar, frente a un resto, que estamos hablando de un resto, que estamos hablando de cuerpos prácticamente desintegrados, de huesos, se crea o se genera ese vínculo hija-padre, por ejemplo. Un padre que nunca existió en carne y hueso, pero que es ese instante del reconocimiento, del poder dar con un lugar, dar con un cuerpo y poner allí toda esa idea o fantasía o lo que fuera que uno como hijo construyó o imaginó. ¿Qué cosas llegó a ver usted? No, esas son cosas que hemos vivido con familiares que han ido un poco a ver los restos, que es una escena que es un paso protocolar clásico una vez que están los restos hallados, que la justicia actúa, que la familia pueda tener acceso, ¿no? Porque después eso se entierra. Tienen derecho y es importante que los vean, súper importante, te podrá decir Tassino. Yo creo que en esto, el hecho que es del robo, que es un hecho repudiable y que se hizo por alguna razón, lo más importante de todo esto, que esto no nos detiene en absoluto el trabajo de la investigación, en absoluto, porque los antropólogos están trabajando, siguen trabajando desde el lunes en todo lo que estaban trabajando y van a seguir trabajando. Y vamos a seguir trabajando porque la población nos ha acompañado en esa carta que tú vas a leer, en una carta abierta que está dirigida a esas personas que vieron enterramientos, que saben de algo, que participaron y que le pedimos justamente eso, que no jueguen con nuestros sentimientos, que la información sea lo más veraz posible. Y dio resultado. El fruto de que se está trabajando en la montañesa es resultado de un trabajo que se había realizado en el 2008-2009 y una precisión del lugar. Se precisó bastante el lugar y vamos a ese lugar a excavar. Se está como no dejando nada librado y por supuesto vamos a eso. Quiere decir que hechos de esos, como le han parecido a López Más, como han aparecido, como otras amenazas, se van a dar, pero no podemos dejar de trabajar en busca de ese sentimiento que vos estás diciendo, de lo que significa encontrar un cuerpo, que lo tenemos que encontrar, pero lo tenemos que encontrar por la vida, lo tenemos que encontrar por defender la democracia. Nadie es ajeno. El tema de lo desaparecido no es un problema de partido político ni de organización cerrada. Es un problema de la población. Por eso lo pusimos en manos de la población, para que nos ayuden a encontrar a esa gente que sabe de testimonio y que sea capaz de hacerle escuchar la carta o de leer la carta a los efectos de poder ayudarnos. Quiere decir que cosas vividas así las hemos vivido. Mucho peor las vivimos en la dictadura, pero muchísimo peor, donde ustedes tuvieron un testimonio en este programa de las mujeres que hicieron la denuncia, que aguantaron la información porque era difícil trasladarlo a la población durante 30 y pico de años. Entonces, ¿cómo vamos a avanzar la sociedad? ¿Cómo vamos a desenterrar? ¿Cómo vamos a dar vuelta a la página sin leerla? ¿Cómo vamos a defender las Fuerzas Armadas actuales, teniendo claridad, teniendo limpieza, sabiendo que hay que investigar? Y que esos responsables, esos responsables que han hecho las atrocidades que han hecho, que están presos y que no son capaces de decir que ellos saben dónde están los desaparecidos, no tienen la valentía de decirlo porque saben que hicieron mal las cosas, bueno, lo estamos dirigiendo, se lo estamos llevando a esa gente que sabe y que aguantó durante años ese martirio de haber visto enterramiento. Hoy le damos todas las opciones.
tiene toda la opción que quiera para dar la información. Yo pienso que eso es lo más importante de toda esta discusión, que llegue justamente, y perdonar la extensión. No, por favor. Matilde Severo es integrante de la organización Madres y Familiares de Uruguayos detenidos en dictadura, nos acompaña aquí. Y es un caso además muy particular, porque en su momento fueron 7, ¿no? Sí, familiares tuyos. 7 familiares, recuperamos 2 y todavía quedan 5 desaparecidos. Se recuperó a una testigo que fue muy importante para nosotros en aquel momento, que es María Rosa Álvarez, que fue secuestrada por un mes, tenía 54 años en aquel momento y fue liberada al mes. Y después mi sobrina... ¿No fue un testimonio que llevó también para apresar a Álvarez? ¿No se vincula su testimonio? Sí, mi testimonio fue uno de los que dio la presión de El Goyo Álvarez. Después mi sobrina, que tenía 35 días, se la llevaron. La pudimos recuperar por medios propios y todavía siguen desaparecidos 3 hermanos y 2 cuñados. ¿Sentís, como dice Tassino, que hay un gran apoyo por parte de la sociedad o no tanto tú? Yo pienso que sí, que hay mucho apoyo de la sociedad y nosotros lo valoramos mucho porque hemos trabajado mucho. Yo tenía 19 años cuando empecé con todo esto, hoy tengo 53, o sea que, hay apoyo. Hemos hecho un trabajo lento, pero preciso. Hoy por hoy nos están acompañando mucha gente. Sabemos que hay gente desconforme, como en todos lados, que no cree, que está del otro lado, pero nosotros como familiares tenemos el derecho de saber qué pasó con nuestros desaparecidos. Pero cuando dicen hay gente que todavía no cree, ¿no creen en qué? ¿Qué falta no creer de que hubo tortura, que hubo enterramientos, que hubo...? De eso ya no hay duda. O alguien puede dudar. No puedes dudar porque hay pruebas y de las cosas más importantes, como decía él recién, o sea, se pudo dar certeza, mira, esto pasó, no hay discusión alguna sobre que esto pasó. Pero quería decir una cosa con respecto al último robo y a estas cosas. Para mí eso refuerza la idea y debería reforzar la idea en la sociedad de que se está cerca. Porque por algo se amedrenta de esta manera. Si se amedrenta de esta manera es porque hay información y porque está cerca y porque el grupo de investigación está cerca y porque vamos a saber más cosas. Entonces, este tipo de acciones, yo creo que lejos de amedrentarnos o amedrentar a las personas que trabajan, me parece que es algo que tiene que dar fuerza, es decir, por algo pasa, porque algo hay. ¿Alguien quiere decir, alguien se la juega y dice con palabras realmente quién podría estar atrás? No nombres necesariamente, pero actividad, rubro por lo menos. ¿Quiénes pueden estar atrás de esto? A mí me preocupa eso justamente, porque si nosotros analizamos, o sea, ya todo el Uruguay sabe que se cometieron estos desmanes y todo el Uruguay estamos todos avergonzados como uruguayos de estos desmanes cometidos. Ahora bien, se supone que las personas que les puede dañar que siga estas investigaciones son gente vieja, son gente que ya está más allá de la tercera edad y entonces lo que revela este tipo de acciones es que hay una organización, hay nuevas generaciones que están operando en respaldo de estos criminales. Entonces ahí es donde está el problema y yo retomando lo que decía Tassino, sentía que si uno analiza el hecho en sí, el robo de un disco duro que está respaldado, o sea que no tiene ningún valor para los objetivos de esa organización, lo que claramente es dar una señal atemorizante, o sea, el mapa con las direcciones marcadas, o sea, dar señales para atemorizar. Y ahí es donde todos nos tenemos que encolumnar diciendo, no, acá no se atemoriza a nadie, acá vamos a saber cuál es el destino de los desaparecidos, todos vamos a trabajar para eso. Pero antes de eso hay que esclarecer este hecho. Es decir, yo vuelvo al concepto inicial. Es decir, por supuesto que ojalá que el trabajo del doctor Mas dé sus frutos, todos los deseamos, pero este hecho en particular tiene que ser aclarado para despejar las dudas que decía Álvaro y que quedan flotando. Porque es muy grave dejar flotando la idea de que hay una organización destinada a asustar gente. Es muy grave. Entonces, esto tiene que aclararse. Y si no se aclara, sería muy lamentable.
Sería muy lamentable si no se aclara. Antes, durante y después de que se investigue, el protagonista de esto es el terror. El señor Tassino expresó una afirmación y una aspiración. La afirmación de que esto no va a amedrentar a Famidesa, a todos quienes ayudan, colaboran y al pueblo que sí considera que esto, el terror, la violación de derechos humanos, no es un anacronismo porque se siguen violando todos y cada uno de los días en los que no se aclara el destino y no se respeta el derecho de los ritos, porque necesitamos ritos, y vaya si la antropología lo sabe, ¿verdad? Ritos para nacer, para unirse, para bendecir, desde todas las culturas, ritos chamánicos, judaicos o cristianos. El no poder despedir, enterrar o saber dónde yace un familiar es una falta de respeto que sigue cometiéndose día tras día. Y vuelvo a sostener que este terror que golpea el protagonista, porque lo aspiracional de esto no debe amedrentar, es un deseo, es una afirmación. Del mismo modo que suscribo con Eleonora, esto no tiene que achicar, tiene que dar fuerzas, ¿verdad? Sí, pero eso es aspiracional. Nosotros tenemos muchísimas aspiraciones. Vivir en un país democrático que ejerza la democracia. Pero ¿qué estás queriendo decir? Que los arqueólogos, los antropólogos que están, o arqueólogos que están trabajando en el laboratorio ¿cómo no va a hoy amedrentar? pueden tener miedo, por ejemplo. ¿Cómo no va a tener miedo Victoria, quien tiene su dirección dejada anónimamente en la oficina donde trabaja en una universidad de la República, en convenio con Presidencia? El terror, se tipificará después, pero esto es mafioso porque es organizado y va mucho más allá de sustraer material con respaldo. Es una señal, da miedo, y antes y después de ambas investigaciones en carriles paralelos, judicial, la justicia y administrativa, Bedelía, así que están tan atentos a un cigarro. Bueno, ¿qué pasa con las cámaras y la seguridad de un ámbito que es tierra de nadie? Y un dato en muchos que es sentidos. preocupante. López, más cuando le ocurrieron a usted tanto amenazas o el robo directo de sus casas y las fotos de los chicos y demás, ¿tuvo miedo, solicitó guardia, empezó a tener custodia personal o no se le dio mucho vuelo al tema? No, lo que convino inteligencia y la policía en ese momento fue, para facilitar la investigación, no hacerlo público. Sí, pero eso es una cosa. Otra es que le hubieran puesto seguridad a usted Yo especial. sabía al principio que una cosa de este tipo podía pasar. Si yo no era tan inocente. Perdón, ¿cuánto investigaron, López? ¿Cuánto investigaron? ¿Tomaron huellas dactilares como quizá ahora se puede investigar la tinta del marcador con el cual hicieron círculos mafiosos de anuncios o amenazas explícitas de daño a los investigadores? En una vez. ¿Investigaron con rigor? ¿Vino la técnica? Todos y cada uno. Una vez. Y otra pregunta, porque realmente varias veces la casa, con ¿no? mucha curiosidad y muy sana le pregunto, ¿por qué renunció? Eso es otro tema. Sí. Quizás sí, quizás no. Quizás sí, quizás es no. otro tema, Sol, y en realidad también se vincula, bueno, porque tiene que ver con el miedo para muchos de las hipótesis. No está vinculado con el miedo. Te quiero aclarar que yo sabía que fui amenazado por teléfono varias veces y desde el principio que estas cosas podían pasar, por eso yo no era inocente en ese sentido. Tomé recaudos, cosas que uno hace cuando llega a la casa de noche, mira cuando va a abrir el garage para entrar el auto, cosas lógicas. También ha pedido la familia. Pero se mantuvo en el medio, ni en la paranoia ni en la inocencia. Exactamente. Y eso te pasó durante 10 años, no es que te pasó al año 9, entonces en el 10 dijiste, no, te pasó desde el principio. Claro, el primer robo fue en el 2005. Por eso, te pasó desde el principio. ¿Cuántos restos encontró finalmente? Encontraron 4 personas completas y 2 restos pertenecientes a 2 personas más. Parciales, ¿no? En lugares con la tierra revuelta. ¿Sí? ¿Y qué cree usted? ¿Que se van a encontrar más? Yo estoy convencido con Tassino. Hay que buscar porque va a aparecer, digo, en algún momento la necedad tiene que tener una fisura porque es un bloque de gente muy necia que está sabiendo dónde está. Y por algún lado, lo hemos visto recibiendo testimonios cuando yo trabajaba de que venía por el lado de la familia. Había gente que venía y decía, yo no aguanto más que se emborrachen mis tíos en fin de año y digan, porque yo enterré, no sé qué. Y las otras generaciones terminaban llevando el dato. Mira, yo tengo un tío que no sé qué decir. O también gente de otras generaciones que le decía, pero no seas bestia. Presentate, mandá un dato que sea anónimo. Digo, la necedad no puede ser porque aparte hemos visto guerras como los Balcanes, guerras sangrientas donde la gente respeta que se lleven los muertos. ¿Por qué aquí no? Es un código de miles de años, ¿no? En realidad, respetar justamente el poder enterrar a los muertos. Exacto. El rey, ¿verdad? Príamo, rogando en la carpa la devolución de su hijo al enemigo.
Y eso siendo respetado cuando la mayor transgresión y humillación era arrastrar el cadáver para que lo comieran los buitres. La contumacia de esta necedad es una muestra de que se salen de la humanidad, ¿no? Claro. Se dan un paso al costado, porque aparte de que un hijo entierre un padre, que un padre entierre un hijo, que un hermano entierre un hermano, bueno, pero ¿qué va a cambiar? Son temas distintos cuando uno se refiere a la necedad de algún soldado que termina emborrachándose, haciendo los cuentos, yo enterré a fulano y que hoy es una persona muy mayor. Eso es una cosa, la necedad individual, digamos, ¿no? Pero otra es un complot desde lugares de manejo de poder y políticos. Lo que pasa que... Son escenarios distintos, porque se puede llegar a combatir un escenario, pero ya sí estamos hablando de que hay que combatir el otro, estamos hablando de que ya no sabes en quién confiar. Mirás al de al lado y desconfías porque capaz está sacando la pancarta de por verdad y justicia, pero capaz que está entorpeciendo la investigación por otro lado. ¿De qué estamos hablando? Si nosotros tuvimos 40 años, hace 40 años que estamos buscando información de desaparecidos, y durante 20 años después de la dictadura, más o menos, 20 años, no se hizo absolutamente nada. Perdieron 20 años, perdóname, se perdieron 20 años preciosos de que se podía haber afirmado mucha más información. Sí, durante 20 años no se quiso hacer nada. Cuando se empezó a trabajar, con el correr del tiempo, vamos haciendo más experiencia. La Comisión para la Paz tuvo un inicio, después otra comisión, y esta que se está haciendo ahora. Quiere decir que vos necesitas un proceso para todo esto. Y sí que hay fuerzas que no quieren dar información o que entorpecen. Por supuesto, si hay responsables de la dictadura. Tenemos que hacer la primera pausa, Tassino. Grupos que no quieren que avancemos, pero vamos a seguir avanzando. Por supuesto. López Mas, le agradezco muchísimo. Yo sé que usted te retira en esta primera pausa. Muchas gracias por habernos acompañado. Por ocuparse del tema. No, por favor. Es sin duda usted un referente en todos estos trabajos en estos tiempos. Muchas gracias. Vero, buenas tardes. Muy buenas tardes, Victoria, para ti y para todos. La pregunta de hoy con respecto al robo de información sobre desaparecidos es: ¿acción solitaria o grupo organizado? Y nos pueden hacer saber qué piensan enviando un SMS al 1212 con la palabra Boca 1 por la opción acción solitaria y Boca 2 por la opción grupo organizado. También pueden enviar sus comentarios a través de nuestro mail a estaboquesmia@tele12.com o pueden comunicarse a nuestro Twitter @estaboquesmia12 o a nuestro Facebook estaboquesmia12. Nos encantaría también recibir su opinión para poder leerla en la pantalla. Para eso tienen que enviarnos un mensaje de texto con la palabra Boca, dejan un espacio, nos cuentan y lo mandan al 1212. Con respecto a la pregunta, ya hemos visto y sido testigos en nuestro propio país de acciones solitarias en un contexto de terrorismo, ¿no? Pensemos nomás en Paysandú, en el crimen de Paysandú. Por lo tanto, tal vez, capaz se trate de alguien, capaz hasta de un estudiante, o capaz es mucho más grave. Todo parecería contradictorio y sin embargo, vamos a hacer la primera pausa y enseguida venimos. Cuando regresemos, también hemos invitado a representantes de la Iglesia Católica. No se olviden que en este momento están pidiendo al Vaticano poder desclasificar archivos de dictadura. Ya venimos.